La Biblia usa muchas figuras para referirse a la iglesia, pero de todas ellas, la que mejor nos ayuda a entender la naturaleza y misión de la iglesia es la de una familia. La iglesia es una familia. Esa era la metáfora favorita del Señor Jesucristo para referirse al pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y lo mismo vemos en las cartas del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2, versículo 19, Pablo dice a los creyentes en Éfeso que ya no eran extranjeros, ni peregrinos, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y más adelante, en esta misma carta, Pablo ora por los hermanos en Éfeso y apela a la paternidad de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Más adelante nosotros veremos este texto un poco más ampliamente. Por ahora solo quiero resaltar el hecho de que en esta porción de las Escrituras, Pablo nos enseña que todos los creyentes, absolutamente todos, sea que estén físicamente vivos en la tierra o que estén ya en el cielo, sean judíos o gentiles, todos forman una sola familia, con un mismo nombre y con un mismo Padre. Mis hermanos, esa es una verdad bíblica que no es difícil de entender, pero que lamentablemente muchos parecen haber perdido de vista cuando piensan en la iglesia. Como hemos visto a lo largo de esta serie de sermones, muchos creyentes profesantes pretenden vivir sus vidas cristianas como si lo único que importara fuera su relación personal con Dios. Pero ese espíritu individualista es totalmente contrario al plan de salvación diseñado por Dios. La historia de la redención apunta desde el principio a la formación de un pueblo, de una comunidad, no simplemente a la salvación de individuos perdidos. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, para hacer de él una gran nación, él le hizo una promesa: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, al que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La idea que esta palabra comunica es la de parentesco, linaje, descendencia. El plan de Dios fue diseñado para unir lo que Satanás dividió. Por causa del pecado, el hombre no solo se apartó de Dios, sino que también se aisló de los demás. Y aún en el caso de aquellas personas que por naturaleza tienden a ser sociables, no todo el mundo es igual en ese sentido, hay personas que son más sociables que otras, pero aún en el caso de esas personas que nosotros llamamos sociables, también por naturaleza tienden al orgullo y al egoísmo. Ese es un aspecto fundamental, esencial de la naturaleza pecaminosa que tú y yo heredamos de nuestros padres. Pero es ahí, mis hermanos, precisamente donde entra en juego la gracia redentora de Dios, restaurando a seres humanos egoístas, orgullosos y trayéndolos a formar parte de una familia. Queridos hermanos, como yo espero probar en el estudio de esta mañana, entender esta enseñanza de las Escrituras y actuar en consecuencia es sumamente vital. Y no estoy usando esa palabra porque suena bonita. Es sumamente vital, importante, trascendental para que una iglesia llegue a ser lo que Dios quiere que cada iglesia sea. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que somos una familia? ¿Cuáles son las repercusiones que deben tener estas enseñanzas en la vida y ministerio de nuestra iglesia local? Bueno, para responder esta pregunta, veamos en primer lugar
algunas características que tanto la iglesia como la familia humana tienen en común. Características que tanto la iglesia como la familia humana tienen en común. Piensen por un momento en esa relación familiar que todos conocemos, la relación que deberían tener los miembros de una familia, y verán de inmediato las características que esa institución divina comparte con la iglesia. Por un lado, todos los miembros de la familia están unidos orgánicamente entre sí, ya sea por un vínculo de sangre o por el vínculo de la adopción. De manera que todos comparten el mismo nombre. Todos se relacionan con el mismo Padre. En ese sentido, la familia es un conjunto de personas con una característica muy particular. Una característica que la diferencia de todos los grupos que se unen en torno a un interés común. Nosotros podemos hacer un club que agrupe cierto número de personas. Y el criterio que vamos a usar es que pertenezcan a una misma clase socioeconómica, o que practiquen el mismo deporte, o que todos tengan el mismo hobby. Son coleccionistas de sellos. Y aquí tenemos un club de filatelistas. Pero en el caso particular de los miembros de una familia, estos están conectados entre sí por un vínculo más permanente y mucho más poderoso. Y noten, puede que en una familia los hermanos sean muy distintos entre sí, en términos de temperamento. De hecho, eso ocurre constantemente. No solamente eso, es posible que esos hermanos tengan intereses distintos, muy distintos, pero aún así siguen siendo hermanos, miembros de una misma familia. Pues mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre en la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que han decidido unirse entre sí porque tienen un interés religioso en común. No, como bien ha dicho alguien, lo que nos mantiene unidos en la iglesia no es de manufactura humana, sino que está escrito en la sangre del Altísimo. El antiguo refrán que describe las relaciones domésticas, sigue diciendo este autor, también se aplica a la iglesia. ¿Cuál es ese refrán? La sangre es más pesada que el agua. ¿Han oído eso? A veces uno ve ciertas cosas y dice que la sangre pesa. Bueno, mis amados hermanos, la razón por la que pertenecemos a la iglesia es una razón de sangre. La razón por la que pertenecemos a la iglesia de Cristo es porque Dios nos redimió por medio de la sangre de su Hijo, nos limpió de todos nuestros pecados y nos adoptó como parte de su familia. De manera que ahora todos tenemos un mismo Padre, todos estamos destinados a compartir la misma herencia y todos llevamos el mismo nombre. Esa es precisamente la enseñanza de Pablo en el texto de Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15, que citamos hace un momento. Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Y aquí hay un juego de palabras en el idioma original que no se capta en español. La palabra padre en griego es la palabra pater, mientras que la palabra familia es la palabra patria, de donde viene nuestra palabra patria en español. De manera que lo que Pablo está diciendo es, de él, del pater, toma nombre toda patria, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Los cristianos somos hijos del mismo Padre en virtud de la obra redentora de Cristo. Y por lo tanto, todos nosotros llevamos el mismo apellido, cristianos.
cristianos. Mi hermano, escúchame bien. Ese apellido es más importante, es más crucial del hecho de que seamos Pérez o Ramírez o Jiménez o Rodríguez o Sánchez o Michelén. Somos cristianos y debemos evidenciar esa filiación a través de nuestra relación unos con los otros. Y aun cuando tengamos problemas personales, porque déjenme decirles que los tendremos, porque todavía no somos entes glorificados, todavía el pecado mora en nuestro corazón, pero aun cuando tengamos problemas personales, vamos a resolverlos no como enemigos, sino como hermanos que somos en Cristo. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 15? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es tu hermano, dice Cristo. Trata este asunto como hermano. Y hay algunos pasajes, algunos textos, que no tienen el contra ti. Simplemente dice si tu hermano peca. Si tú ves a tu hermano en una conducta peligrosa para su vida espiritual, no te desentiendas de ello, porque es tu hermano. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuál es la meta de esa reprensión? Ganar a tu hermano, dice Cristo. Y eso nos lleva a la segunda característica de la familia que debe reflejarse en la iglesia. Y es el hecho de que en una familia todos los miembros deben apoyarse mutuamente. De manera que todos puedan alcanzar la madurez y luego poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Todos nos estamos ayudando mutuamente para alcanzar la madurez hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo. Eso nunca ocurrirá de este lado del cielo, pero esa es la meta. Como dice Eric Wallace, un autor cristiano, en la familia cada persona ayuda a los otros mientras son ayudados ellos mismos. Desde los niños más pequeños hasta los abuelos más ancianos, cada uno puede contribuir al hogar en algún grado. Los niños que ahora reciben ayuda y nutrición algún día crecerán para ser ellos los proveedores primarios y así el proceso se inicia de nuevo una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5? Dice, si algún anciano o anciana tiene hijos o nietos, que aprendan ellos a hacer lo que deben hacer con los miembros de su familia. Esos niños ya crecieron, ahora son jóvenes, adultos y deben hacer lo que se hizo por ellos cuando eran niños. Pues mis hermanos, lo mismo ocurre en la iglesia. Aunque todos son creyentes en la iglesia, no todos tienen el mismo grado de madurez. No todos han alcanzado el mismo grado de crecimiento en santidad. Pero es ahí precisamente donde entra en juego la dinámica de la vida eclesiástica. Hermanos, es indudable que en una iglesia no todo el mundo tiene el mismo grado de crecimiento espiritual, no todo el mundo tiene el mismo grado de crecimiento en santidad, pero es precisamente en ese punto donde entra en juego la dinámica de la vida eclesiástica. En el Nuevo Testamento se presupone que los creyentes vamos a desarrollar relaciones significativas que contribuyan al crecimiento espiritual de otros, de la misma manera que otros contribuyen a nuestro crecimiento en gracia. En Romanos capítulo 15, versículo 14, Pablo dice, yo sé, hermanos, que ustedes están llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Ustedes pueden hacer eso. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, díganselo a toda la iglesia. No, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Porque puede ser tú mañana el que esté haciendo exactamente lo mismo, dice Pablo. No sea que tú también seas tentado. No vayas a amonestar al hermano que ha pecado como si tú fueras don perfecto. Vosotros que sois espirituales, restauradle
con espíritu de mansedumbre. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que amonestéis a los ociosos, que tengáis paciencia unos con otros. Y eso, por citar solo algunos textos, Dios espera que nos cuidemos unos a otros. Cuando Dios le dijo a Caín, le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Ese homicida. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, mi hermano, si esa es tu pregunta, la respuesta es sí. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. Sí, porque es tu hermano. En tercer lugar, en una familia sana y estable, el amor es el vínculo que mantiene la unidad, no los intereses comunes, no el hecho de que estamos más o menos en la misma etapa de la vida, no. En una familia sana y estable, el amor es el vínculo que nos une, que mantiene la unidad y es el combustible que nos impulsa a buscar el bien de otros, a una costa de sacrificio personal. Y eso lo vemos en la familia. Aún en las familias no cristianas. Y para mí, el mejor ejemplo que puedo dar es el ejemplo de los padres. Definitivamente, la paternidad es muy sacrificial. Y no solo sacrificial, la paternidad es una empresa arriesgada. Nadie puede estar seguro de que los sacrificios que hace por sus hijos tendrán como resultado que sus hijos les amen de vuelta. Nadie puede estar seguro de eso. De hecho, hace unos días me sobrecogió, y no puedo usar otra palabra, me sobrecogió leer otra vez Mateo capítulo 10. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 10. El Señor Jesucristo está instruyendo aquí a sus apóstoles. Y por supuesto, algunas de las cosas que el Señor dice aquí a los apóstoles se pueden aplicar a todo creyente en toda época y en todo lugar. Pero las personas primarias que escucharon esta enseñanza y advertencia del Señor, no lo olviden, fueron los apóstoles. ¿Y qué les dice Cristo a los apóstoles en los versículos 16 en adelante? Que ellos iban a padecer persecución. Y ahora noten el versículo 21. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mis hermanos, la división espiritual que trae el evangelio a la familia es tan profunda, y el aborrecimiento que el hombre natural tiene contra Dios y contra su palabra, que Cristo le está diciendo a sus discípulos: sepan esto de antemano. En algunos casos los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Increíble, increíble. Ese es un ejemplo, una ilustración de cuán horrendo es el pecado en la vida del hombre, que puede llevarlo a atentar contra aquellos que son de su propia sangre, simplemente porque ellos creen en el Señor Jesucristo. Pero a pesar de los sacrificios que la paternidad conlleva y de los riesgos que corremos en la crianza de nuestros hijos, los padres normales, ya en esta época hay que decir eso, los padres normales aman a sus hijos y se sacrifican por ellos. Malas noches, preocupación por su bienestar físico y espiritual. De hecho, una preocupación que no termina nunca. No es cuando crezcan
y cuando se casen y se independicen. No, 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 no. La preocupación de los padres por los hijos nunca termina. Es una empresa de toda la vida. Y saben que aún los incrédulos ven como un defecto condenable la falta de afecto natural que lleva a un padre o a una madre a descuidar a sus propios hijos. Hasta los incrédulos critican eso. Y también critican el hecho de que los hijos se olviden de los padres. Hay un entendimiento en la sociedad, un entendimiento general que te dice, es que debe haber un afecto natural, un afecto casi instintivo. Pues ¿saben qué, mis hermanos? Dios espera que el amor sea entre nosotros, la familia de la fe, el vínculo que mantenga la unidad y el combustible que nos impulse a hacerle bien a otros a una costa de sacrificio personal. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Nosotros vivimos en una época sumamente preocupada por las modas. Y una señal de eso son la enorme cantidad de revistas que existen al día de hoy para decirle al hombre y a la mujer cómo deben vestir. Bueno, el apóstol Pablo está hablando de moda en este texto. Por supuesto, no es una moda que usted va a encontrar en la revista Vogue o en la revista GQ, pero esta es la moda que deben seguir todos los hijos de Dios. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Vístanse de amor. Y noten que el apóstol Pablo sobreentiende que nosotros tenemos una responsabilidad en este asunto. Allí no dice simplemente déjense vestir de amor, allí dice vístanse de amor. Nosotros fuimos salvados por gracia, el Señor transformó nuestros corazones, ya no tenemos que seguir viviendo como seres egoístas y orgullosos, pero mis hermanos, el pecado todavía mora en nuestro corazón. Todavía tenemos egoísmo, todavía tenemos orgullo en nuestro corazón. ¿Qué es vestirse de amor? Tomar la determinación de mortificar esos pecados en nuestros corazones. No actuar conforme al impulso del egoísmo, conforme al impulso del orgullo, sino conforme al impulso del amor. Vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Eso es lo que Dios espera de la familia de la fe. Finalmente, en una familia, todos los miembros son incluidos en la dinámica de la vida familiar. Cada uno en el nivel de madurez en que está, cada uno según el rol que le corresponda. La relación de los esposos entre sí será diferente a la relación de los padres con los hijos. La relación de los padres con los hijos no será igual. No porque se ama uno más que a otro, sino porque todos son distintos en temperamento, porque no todos están en el mismo nivel en cuanto a edad. Yo recuerdo hace muchos años que una de mis hijas me tomó una noche de sorpresa y me dijo, papi, ¿a quién tú amas más, a mami o a nosotros? La verdad es que la pregunta me pilló completamente de sorpresa. Yo le dije, mi amor, el problema es que la pregunta está mal formulada. No es que yo ame más a mami o a ustedes, es que mi amor por mami es diferente al amor que yo tengo por ustedes. Pero no solamente eso, ustedes son 3 hermanos y la forma como yo voy a manifestar mi amor hacia cada uno de ustedes será distinta en ciertos aspectos. No es un asunto de más o de menos. En las familias que tienen muchos hijos o varios hijos, donde las edades entre los hijos es muy amplia, los padres no pueden tratarlos a todos iguales. Hay algunos a los cuales les puede dar ciertos permisos que no le puede dar al otro, porque no están en el mismo nivel de madurez.
De manera que el amor se va a manifestar de manera distinta, pero todos los miembros de la familia deben ser tomados en cuenta. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos forman parte integral de la familia. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que Dios espera que ocurra en la iglesia. Todos deben estar integrados a la vida de la iglesia. Porque todos tienen necesidad de los otros y todos tienen algo que aportar a los demás. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 en adelante, cuando compara la iglesia con un cuerpo. ¿Puede decirle la mano a los pies, no te necesito? ¿O puede decir al ojo, porque yo no soy oreja, yo no soy del cuerpo? No, todos los miembros son importantes. Todos los miembros contribuyen al bienestar del cuerpo. Lo mismo vemos en ese pasaje de Efesios 4, versículo 11 en adelante, que hemos citado tantas veces en esta serie de sermones. Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que capaciten a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, para que según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es en el contexto de esa integración de los unos con los otros que la iglesia crece y se fortalece. Niños, yo estoy seguro que algunos de ustedes alguna vez han jugado con los legos, los bloques de Lego. Y probablemente muchos adultos aquí también han usado bloques de Lego. Son bloquecitos que encajan unos con otros. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres hacer una pared y quieres que la pared sea fuerte? Y tú tomas los legos y pones cada bloque uno encima del otro, y luego tomas otra línea de bloque y lo pones uno encima de otro. ¿Va a ser fuerte esa pared? No. Ahora, va a ser muy diferente si tú tomas la pieza del Lego, el bloque del Lego, y lo conviertes en un puente que empalme dos Legos a la vez, y los vas entrelazando unos con otros. Eso es lo que hace que una pared hecha con bloquecitos de Lego sea más fuerte que la otra. Todos están interrelacionados. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que Dios espera que ocurra en la iglesia. Todos debemos estar integrados a la vida de la iglesia. Y con respecto a esto, hay dos cosas que yo debo añadir. La primera es que ese tipo de integración de la que estamos hablando aquí no va a ocurrir si nuestra experiencia de vida eclesiástica se limita a lo que ocurre aquí los domingos y los miércoles en la noche. Si tu conexión con la iglesia es únicamente los domingos en la mañana y en la tarde, y los miércoles a mitad de semana, este tipo de integración no va a ocurrir. Esos cultos son importantes, extremadamente importantes. Pero mis hermanos, experimentar vida de iglesia es mucho más que eso. Hemos dicho esto otras veces, lo voy a repetir otra vez, queridos hermanos, amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros somos iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día. Y yo insisto en que esa es una de las razones por la que muchos creyentes no saben cuáles son sus dones. No tienen idea de cómo pueden contribuir a la vida del cuerpo, porque tales creyentes tienden a ver el ministerio como lo que ocurre dentro de las paredes de este edificio. Si yo no predico, no dirijo los himnos porque ni oído tengo, no sé tocar ningún instrumento musical, no sé dar clases de escuela dominical, ¿para qué sirvo yo? Hermanos, los dones que se llevan a cabo en el contexto de la iglesia reunida son muy limitados. Pero nosotros somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La iglesia, mis hermanos, no es lo que pasa aquí solamente. La iglesia se vive allá afuera. La iglesia se vive en los afanes, en las dificultades, en los problemas del día a día. ¿Tú quieres saber cuáles son tus dones? Es muy fácil, muy fácil. Involúcrate a servir a los hermanos y a estar allí
donde se te necesite, siempre que tengas la oportunidad, y tú verás cómo tus dones comenzarán a aflorar. De hecho, no solamente serán evidentes para ti, serán evidentes para otros. La gente va a ver cuáles son tus dones. Pero tienes que integrarte, tienes que servir al cuerpo, tienes que estar al tanto de cuáles son las necesidades de tus hermanos. Por otra parte, cuando hablamos de integración en la dinámica de la vida y ministerio de la iglesia, no podemos olvidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Estamos hablando de la vida de la iglesia integrada. Mis hermanos, no podemos olvidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y en este punto es necesario que antes de proseguir yo haga una aclaración teológica extremadamente importante. Y es el hecho de que una de las características distintivas del pueblo de Dios, del nuevo pacto, es que todos son creyentes. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios en el nuevo pacto son creyentes. Eso no ocurría así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, una persona podía ser israelita y iba a recibir muchos de los beneficios de pertenecer al pueblo del pacto y ser un impío. Era israelita, fue circuncidado, pertenecía al pueblo del pacto y iba a recibir algunos beneficios de pertenecer a ese pueblo, aunque no sea la salvación de su alma. Pero ¿qué dice Jeremías? En Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, dice: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y ya no será necesario que nadie le diga a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Nosotros creemos que a la iglesia de Cristo solo pertenecen orgánicamente los creyentes. Pregunta: ¿qué lugar ocupan entonces nuestros niños y jóvenes en la administración de la iglesia? Bueno, por un lado, en la misma medida en que la iglesia le ministra a los padres, los cuales son, de paso, los responsables primarios de criar a los niños y a los jóvenes en la disciplina y amonestación del Señor, en la misma medida en que la iglesia equipa a los padres, indirectamente le está ministrando a los niños y a los jóvenes que viven en el hogar de esos padres. Así que hay una administración indirecta de parte de la iglesia a los niños y jóvenes. Por otro lado, no debemos olvidar que muchos de nuestros niños y jóvenes pueden llegar a ser creyentes mucho antes de la edad establecida por la iglesia para pasar por las aguas del bautismo y así venir a formar parte oficialmente de la iglesia local. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hacia esos niños y hacia esos jóvenes creyentes? Ministrarles la palabra de Dios como a cualquier otro creyente. ¿No es eso lo que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Qué está haciendo Pablo allí? Ministrándole a los niños y jóvenes que estaban en la iglesia en Éfeso y que iban a escuchar la carta del apóstol Pablo. Aunque debo decir de nuevo que en el caso de aquellos padres que tienen niños y jóvenes creyentes que todavía no vienen a ser parte oficial de la iglesia, amados padres, sigue siendo vuestra responsabilidad primaria, no única, pero vuestra responsabilidad primaria cuidar la vida espiritual de vuestros hijos creyentes. Eso no es responsabilidad del Ministerio 222. Eso no es responsabilidad primaria de nadie, primaria. Es tu responsabilidad. Criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor y guiar a aquellos que profesan la fe y que de alguna manera en su vida infantil dan muestra de haber creído en Cristo. Ahora, mis hermanos, aún en el caso de aquellos que no profesan la fe o de los cuales no estemos seguros de su condición espiritual, no olviden que esos niños, esos jóvenes siguen siendo los hijos de nuestros hermanos.
Y consecuentemente debemos mostrar interés y preocupación por ellos. Sobre todo tomando en cuenta que por la providencia de Dios, ellos se encuentran bajo la sombrilla de nuestro ministerio. Ahora bien, y escuchen esto con atención, cuando yo hablo de ministrar a nuestros niños y jóvenes como iglesia, no me refiero necesariamente a tener actividades diseñadas especialmente para ellos. Yo no me estoy refiriendo a eso. Y aclaro, yo no tengo ningún problema en que la iglesia trate de llenar las necesidades específicas de ciertos grupos en edad. Como lo hicimos esta semana, fue una bendición, la escuela bíblica de verano. Qué emocionante era para nosotros ver ese grupo de niños venir durante toda la semana. Y uno los escuchaba cantar aquí en el patio. Sumamente emocionante. Qué emocionante fue ver a los jovencitos que ya no tenían edad para ser parte de los que iban a recibir el beneficio, sino que se involucraron ayudando en la escuela bíblica de verano. Hermanos, qué bendición. Yo no estoy criticando eso. Estamos sumamente entusiasmados con el ministerio que estamos teniendo con los grupos de pareja, de matrimonios en la iglesia. Pero, si nos limitamos a eso, a ministrar a cada grupo por separado, y ese es nuestro énfasis, ¿saben lo que va a pasar, hermanos? Que en vez de integrar la comunidad, la vamos a segregar en grupos. Vamos a hacer varias iglesias dentro de la iglesia. Y de ese modo no vamos a funcionar como una familia. De ese modo nos vamos a alejar del plan de Dios para la iglesia. Mis hermanos, Dios quiere que funcionemos como una familia. Y las familias no funcionan segregadas por edad. Nuestros jóvenes necesitan aprender las escrituras igual que cualquier adulto. Nuestros jóvenes necesitan interactuar con aquellos que son más maduros, porque solo de ese modo podrán beneficiarse de la experiencia que dan los años y ser después ellos mismos de ayuda a otros que vienen detrás. Evitemos el mal, el síndrome de Roboam. ¿Qué pasó con Roboam? Roboam acaba de heredar el reino, va delante de los consejeros de su padre, hombres de cana, hombres de experiencia. ¿Qué debo hacer? Hagan esto y aquello. Pero Roboam también quiso escuchar el consejo de los jóvenes, que eran tan inmaduros como él, que eran tan inexperimentados como él, y dividió el reino. Dividió el reino. Yo estoy convencido de que hay muchas iglesias que están divididas en generaciones, porque los jóvenes son una isla, los adultos son otra isla, que a su vez están divididos en subislas. Están los casados, los divorciados, los solteros, muchos subgrupos dentro del gran grupo. Dice Eric Wallace, los jóvenes pertenecen a la familia más extensa que es la iglesia. Como tales, ellos forman parte de una compleja red de relaciones a las cuales ellos contribuyen y de la cual ellos son beneficiados. Por solo poner un ejemplo, ¿queremos nosotros ser efectivos y relevantes ministrándole a la generación en la que estamos viviendo? Escuchemos a los jóvenes. Ellos tienen algo que decir. Y oyéndolos a ellos, vamos a entender cómo piensan y cómo podemos conectar con esa generación y cómo podemos ministrarles eficazmente. Muchos de ustedes saben que hace unos 2 meses me lancé a la aventura de comenzar un blog en la red de internet. Yo doy gracias al Señor
por el grupo de jóvenes de la iglesia que no se han molestado conmigo por todas las veces que los he llamado. Explícame ahora cómo se hace esto. Nos estamos beneficiando mutuamente. Es que todos nos necesitamos. Sigue diciendo este autor, por supuesto, es natural que los jóvenes tiendan a pasar tiempo con otros jóvenes. Eso es natural. Pero la iglesia no es una agencia natural. La iglesia es un fenómeno que solo puede ser explicado por la gracia operativa del Espíritu Santo, obrando a través del Evangelio de Cristo. Parte del discipulado de personas jóvenes es alentarlos y equiparlos para ser participantes dispuestos en una congregación diversa. Si el Ministerio 222, el ministerio de los jóvenes solteros más jóvenes, el ministerio de los jóvenes adultos más mayores, el ministerio de los solteros ya más mayores, no toman en cuenta eso que este hombre acaba de decir, nosotros terminaremos siendo una iglesia segregada en muchas iglesias pequeñas dentro del edificio. ¿Cuál debe ser la instrucción? Desde que los niños son pequeños tú eres parte de algo más grande que tu grupo de amigos. Y te estoy equipando, hijo mío, te estoy equipando, joven, para que tú puedas ser eficaz en ese grupo más grande. Leí en estos días una historia verídica que me llamó muchísimo la atención. El autor dice, esto es una historia verídica. Y yo sé que es una historia extrema, lo aclaro. Pero este autor decía que había una iglesia que quería ser tan relevante para todos los grupos de edades que decidió dividir la iglesia. De tal manera que durante el culto los niños desde los más pequeños hasta los 16 años de edad estaban en la iglesia de los jóvenes, Junior Church. De los 16 años en adelante pasaban a ser parte de la iglesia de los adultos. Dicen, ¿saben lo que pasó? Que a los 16 años todos los jóvenes se fueron de la iglesia. Todos. ¿Por qué? No pudieron asimilarla. Ellos estaban acostumbrados a su iglesia de jóvenes. Ellos no estaban acostumbrados a ser parte de esta familia. Dice este autor, y me fascinó esta frase, los jóvenes importan, no porque ellos son la iglesia del mañana, sino porque son parte integral de la iglesia hoy, ahora, no mañana. Es ahora, hermanos. Y lo mismo podemos decir de otros grupos de interés dentro de la iglesia. Los solteros no pueden formar una iglesia dentro de la iglesia, ni los casados tampoco. Nosotros todos somos la iglesia. Y todos nos necesitamos unos a otros. Eso es lo que significa funcionar como una familia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, no reprendas al anciano con dureza, amonéstale como a padre, a las más ancianas como a madres, a los más jóvenes como a hermanos y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Qué le está diciendo? Timoteo, tu interacción como pastor va a ser con todos los grupos de la iglesia. Y fíjense la palabra que Pablo usa, es una palabra filial. A las más ancianas como a madres, a los más ancianos como a padres, a los más jóvenes como a hermanos, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Integración. Tito capítulo 2, versículos 3 al 4. Las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Sí, miren, hermanas mayores, déjenme decirles algo. Es un gozo, de todo corazón lo digo, cada martes, cuando nosotros nos reunimos en nuestro consejo de pastores todos los martes y vemos al grupo de las hermanas mayores reunidas aquí, eso es un gozo. No estamos criticando ese tipo de reuniones. Qué bueno que ustedes hacen eso. Pero no lo olviden, ustedes tienen una responsabilidad, no solamente entre ustedes, sino con las mujeres más jóvenes. Ustedes tienen una experiencia que esas mujeres que vienen detrás no tienen. Ahora, yo no quisiera concluir este sermón, y ya estoy terminando,
sin antes traer unas breves palabras sobre el impacto que deben tener las familias que componen la iglesia en la vida y ministerio de la iglesia. Por eso yo he titulado este sermón de hoy, La comunidad de gracia, una familia compuesta de familias. Nosotros somos una gran familia compuesta de familias. El hecho de que la Biblia enseña que nosotros somos como iglesia una familia, eso no elimina la realidad de que esta misma iglesia está compuesta por diversas familias. Y así como cada miembro de cada familia se beneficia de esa dinámica que hemos estado explicando hoy sobre la iglesia, así también la iglesia se beneficia y se fortalece cuando los hogares y familias que la componen funcionan de acuerdo al patrón diseñado por Dios para la familia. Hermanos, ¿qué sucede cuando un padre asume responsablemente el rol de liderazgo que Dios ha puesto sobre sus hombros? ¿Qué sucede? ¿O qué ocurre cuando la esposa se somete a la autoridad de su marido y juntamente con él se ocupan de levantar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Qué ocurre cuando los padres toman en serio la crianza y la instrucción bíblica de sus hijos, independientemente de lo que la iglesia haga en la escuela dominical o a través de cualquier otro ministerio? ¿Qué ocurre? Que tales hogares tenderán a producir personas estables y maduras que si se convierten al Señor, vendrán a ser creyentes estables y maduros, debidamente equipados, debidamente preparados para funcionar dentro de la iglesia. Y no solamente eso, incluso para ayudar a otros que no han tenido la bendición de ser levantados en un hogar como el que ellos fueron levantados. ¿Saben cuántas personas vienen a la iglesia de hogares destruidos? ¿Saben cuántos jóvenes vienen a la iglesia ya con un daño por la vida familiar que tuvieron? Pero aquí están estos jóvenes, estos adultos maduros y estables que fueron criados en hogares estables, con principios de las Escrituras, y ahora estos pueden ayudar a estos para que todos juntos, como familia, podamos ayudarnos mutuamente. Pero no solo eso. Mis hermanos, piensen en esto. ¿Acaso no es de tales hogares que la iglesia se nutre de líderes? Porque ese tipo de padre es el tipo de hombre que los miembros de la iglesia deben buscar a la hora de elegir pastores y diáconos. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 3? Acerca de las características que la iglesia debe buscar en sus líderes: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Así que es de este tipo de hogares que la iglesia se nutre para elegir a sus líderes. Y lo mismo con los diáconos en el versículo 12 de 1 Timoteo 3. Queridos hermanos, lo que nosotros somos como familia en nuestro hogar va a impactar la vida y ministerio de la iglesia, para bien o para mal. Cuando un hombre desarrolla un liderazgo bíblico y saludable, no solo beneficia a su esposa y a sus hijos, beneficia a la iglesia. Decía un autor, probablemente muchos casos de consejería no llegarían a las oficinas pastorales si los hombres estuvieran haciendo lo que la Biblia dice que ellos deben estar haciendo, pastoreando a su esposa y a sus hijos. ¿Qué les parece? Aquí tenemos hombres que saben manejar las Escrituras. Ellos van a ser los pastores primarios de su familia. Ahora, ¿saben qué? Lo mismo ocurre a la inversa. Cuando ese liderazgo no se desarrolla en el hogar, la iglesia también sufre. No es solamente la esposa, no es solamente los hijos, la iglesia sufre la consecuencia.
Somos una gran familia compuesta por pequeñas familias y tanto la iglesia como el núcleo familiar recibirán el beneficio de esa interacción de amor entre los miembros que las componen. Y a la luz de todo esto yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿estás interactuando con los demás miembros de este cuerpo local con la conciencia de que tienes una responsabilidad hacia tus hermanos y hermanas en Cristo? Así como ellos tienen una responsabilidad para contigo, porque somos parte de una familia. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a un joven de la iglesia? Y estoy hablando aquí a un hermano adulto casado. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con interés a un joven de la iglesia? ¿Sienten los jóvenes de la iglesia que pueden tener apertura contigo para pedirte un consejo? ¿O eres de esos hermanos que solamente se acercan a los jóvenes para llamarles la atención? Hay hermanos que son rectitud, moralidad y trabajo. Muchas veces nos quejamos, los jóvenes nos saludan y nosotros los saludamos a ellos. Hermanos, nosotros somos una familia. No somos un conjunto de guetos. Somos una familia. Y debemos interactuar como familia. Si yo sé que no es realista pensar que todo el mundo tendrá una comunión cercana e íntima con todo el mundo. De hecho, yo creo que el que es amigo íntimo de todo el mundo no es amigo íntimo de nadie. No, Cristo tenía su grupo de amigos. No hay ningún problema en eso. No hay ningún problema en que la iglesia trate de suplir necesidades particulares de grupos particulares. No hay nada pecaminoso, pero mi hermano, tienes la conciencia de que eres parte de una familia que es mucho más amplia que tu círculo de amigos. Y que debes tener la disposición de servir en ese círculo más amplio, conforme a tus dones y a tus posibilidades. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver las implicaciones de estas enseñanzas y actuar en consecuencia, como decíamos al principio, para la gloria de su nombre, para el bien espiritual de nuestras almas, pero también, mis hermanos, para impactar a un mundo allá afuera severamente fraccionado y severamente dividido. Que cuando ellos miren la iglesia, compuesta por personas de diferentes estratos sociales, compuesta por personas de diferentes edades, compuesta por personas en diferentes estadios de la vida, unos casados, otros solteros esperando casarse, otros divorciados, otros ya son viudos. Ellos puedan decir, como decían los paganos cuando los creyentes eran perseguidos en la Roma imperial y morían en la arena todos abrazados juntos. Y ellos decían, mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. ¿Queremos ser eficaces predicando el Evangelio? Mostrémosles al mundo cómo vive una familia. Porque ese mundo severamente fragmentado y severamente dividido va a poner atención a nuestro mensaje. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado en esta mañana tu palabra. Y te pedimos, oh bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú obres poderosamente en cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para que nosotros avancemos cada vez más a esa meta que tú nos has dejado en tu palabra de lo que una iglesia debe ser. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias por habernos traído de ese mundo fragmentado y dividido con cuerdas de amor para venir a formar parte de la familia de la fe. Alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén.